Había una vez una niña llamada Elena, que vivía en un pueblito rodeado de cerros suaves, árboles altos y caminos de piedra por donde siempre corría el viento como si quisiera contar secretos. Su casa era pequeña, con paredes color crema, techo rojo y una ventana grande desde donde cada mañana podía verse salir el sol. A Elena le gustaban muchas cosas: escuchar a los pájaros, acomodar flores en frascos de vidrio, ayudar a su mamá a barrer la entrada y sentarse junto a su abuelo Tomás para oír sus historias. Pero, de todas las cosas del mundo, la que más le gustaba era mirar los amaneceres. Decía que ningún amanecer era igual a otro. Algunos llegaban pintados de rosa, otros de naranja, otros parecían dorados como miel tibia. Había mañanas en que las nubes parecían algodones gigantes y otras en las que el cielo estaba tan despejado que parecía recién lavado. Elena se despertaba antes que todos, se ponía su suéter favorito, salía al patio y se quedaba muy quietecita mirando cómo la luz iba despertando al mundo. Entonces sonreía como quien recibe un regalo. ¿Por qué te gustan tanto los amaneceres?, le preguntó una vez su mamá, mientras calentaba leche con canela. Elena pensó un momento antes de responder. Porque siento que cada amanecer dice: hoy puedes volver a empezar. Su mamá la abrazó y le besó la frente. Eso es una cosa muy hermosa de pensar. Pero aunque Elena amaba las mañanas, había algo que le dolía en el corazón. En su escuela, y a veces incluso en el mismo pueblo, notaba que muchas personas caminaban deprisa, se hablaban sin mirarse, se enojaban por cosas pequeñas y olvidaban dar las gracias. Algunos niños discutían por cualquier juego, algunos adultos dejaban de saludarse por tonterías, y hasta había vecinos que llevaban días enteros sin sonreír. Elena no entendía por qué, si el mundo era tan bonito, a veces la gente parecía olvidar verlo. Una tarde, mientras ayudaba a su abuelo Tomás a acomodar semillas en cajitas de madera, le preguntó: «Abuelo, ¿por qué algunas personas se ponen grises por dentro?». Don Tomás dejó la cajita sobre la mesa y la miró con ternura. Porque a veces se les llena el corazón de prisa, de preocupación o de tristeza, y entonces se les olvida mirar la luz. ¿Y cómo se les puede recordar? El abuelo sonrió de esa forma misteriosa que usaba cuando estaba a punto de contar algo importante. Con paciencia, con bondad y a veces, con un poquito de magia. A Elena se le abrieron mucho los ojos. ¿Magia de verdad? La magia más poderosa de todas, respondió él. La que nace cuando alguien decide hacer el bien. Aquella noche, Elena se quedó pensando en esas palabras. Afuera, la luna colgaba sobre el patio como una lámpara silenciosa. El aire olía a tierra fresca y a jazmín. Elena se durmió abrazando una almohada pequeña bordada por su abuela, preguntándose si de verdad la bondad podía ser magia. A la mañana siguiente pasó algo extraño. Elena se despertó antes que el gallo, como siempre, y salió al patio para ver el amanecer. El cielo estaba cubierto por una neblina muy ligera, y la primera luz del sol parecía moverse suavemente entre las ramas del limonero. Todo estaba tan callado que incluso sus pasos sonaban más despacito. Se sentó en la banquita de madera y observó el horizonte. Entonces notó algo raro sobre la mesa del patio. Había ahí un frasquito de vidrio transparente, redondo y pequeño, con una tapita dorada. No era uno de los frascos de la cocina, eso Elena lo supo enseguida. Este brillaba distinto, como si guardara una chispa diminuta adentro. Elena lo tomó con cuidado. Estaba tibio. Cuando lo levantó hacia la luz, vio que en su interior flotaba un resplandor suave, parecido al color del amanecer. En la base del frasco había una etiqueta diminuta escrita con una letra elegante. ¿Para quién sabe mirar la luz? Elena sintió un cosquilleo en el estómago. Miró alrededor. No había nadie. Ni su mamá, ni su abuelo, ni el gato Miel. Solo el cielo abriéndose poco a poco y los pájaros comenzando a cantar. Destapó el frasco apenas un poquito. En ese instante salió una hebra de luz dorada, giró frente a su cara como una mariposa brillante y luego volvió a entrar al frasco. Elena dio un pequeño salto del susto, pero no fue un susto feo, sino de sorpresa maravillosa. «Abuelo», gritó, corriendo hacia adentro con el frasco entre las manos. Don Tomás estaba poniendo agua para el café.
cuando vio el frasco, no pareció sorprendido. Veo que te encontró. ¿Tú sabías de esto? Digamos que lo esperaba. ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Por qué tiene luz? ¿Quién lo dejó? ¿Es mágico?, preguntó Elena de corridito. El abuelo soltó una risita. Despacio, pequeña luciérnaga. Respira. Elena respiró, aunque apenas podía contener la emoción. Dan Tomás la sentó a la mesa y habló en voz bajita, como si compartiera un secreto muy antiguo. Hace muchos años, cuando yo era niño, mi abuelo me contó que en algunos lugares del mundo aparecen frascos especiales para las personas que saben ver la belleza de cada día. No le aparecen a cualquiera. Solo a quienes todavía miran con asombro, agradecen la luz y desean compartirla. Elena apretó el frasco contra su pecho. ¿Y qué hacen? Guardan amaneceres. Ella parpadeó. ¿Cómo que guardan amaneceres? La luz del primer instante del día, dijo el abuelo. No toda, claro. Solo una pequeña parte. La suficiente para recordarle al corazón lo que a veces olvida. ¿Y para qué sirve? Para llevar claridad donde hay tristeza, paciencia donde hay enojo, esperanza donde alguien cree que ya no puede más. Elena abrió muchísimo los ojos. Entonces, ¿puedo ayudar a las personas con esto? Solo si lo haces con amor, respondió el abuelo. La luz del amanecer no obedece a la prisa ni al capricho. Solo funciona cuando se comparte de corazón. Desde ese día, Elena comenzó una tarea secreta. Cada mañana, antes de que el sol saliera por completo, se sentaba en el patio con el frasco entre las manos. Esperaba en silencio, respirando el olor fresco de la madrugada, hasta que la primera franja dorada tocaba el borde del cielo. Entonces el frasco temblaba un poquito, la luz entraba sola como si el amanecer reconociera su hogar, y en el interior quedaba girando un brillo suave y cálido. No era una luz fuerte. Era una luz amable. Una luz que parecía decir, todo puede mejorar. Elena no sabía muy bien cómo usarla, hasta que la oportunidad llegó. En la escuela había dos amigas, Julia y Renata, que llevaban varios días peleadas. Antes jugaban juntas en el recreo, compartían colores y se reían hasta de las hormigas que caminaban en fila. Pero una mañana, por un dibujo roto y unas palabras dichas con enojo, dejaron de hablarse. Desde entonces se sentaban separadas, se miraban feo y cada una decía a las demás que la otra había sido injusta. Elena las veía y se le apachurraba el corazón. Una tarde, la maestra dejó a todos salir un poco antes. Julia se quedó sola en una banca del patio, mientras los demás corrían. Elena se acercó. ¿Puedo sentarme contigo? Julia se encogió de hombros. Si quieres. Elena se sentó y guardó silencio un ratito. Luego sacó el frasco de su mochila. La luz dorada giraba despacito. ¿Qué es eso?, preguntó Julia. Una cosita especial, respondió Elena. A veces, cuando alguien está triste o enojado, ayuda a recordar algo bueno. Julia miró el frasco sin burlarse. Eso sorprendió a Elena. Yo no estoy triste, dijo Julia, bajando la voz. Bueno, tal vez sí un poco. Elena acercó el frasco. La luz se hizo apenas más brillante. No tienes que contarme si no quieres. Julia suspiró. Extraño a Renata. Pero me da coraje que no me haya escuchado. Elena no dijo yo te entiendo ni deberías perdonarla. Solo destapó un poquito el frasco. Salió una luz pequeña, suave como el reflejo del sol en el agua. La luz giró alrededor de Julia y se quedó un momento sobre sus manos. Julia la miró con los ojos muy abiertos. Después sonrió, pero era una sonrisa triste. Me acordé de cuando hicimos una casita de hojas en el jardín y nos reímos porque se cayó toda, murmuró. Elena sonrió. A veces los recuerdos bonitos ayudan a que el enojo se haga más chiquito. Más tarde, en la salida, Renata estaba junto al portón. Elena se acercó también a ella, le enseñó el frasco y, sin decir demasiado, dejó escapar otro rayito. Renata se quedó callada,
mirando cómo la luz danzaba frente a su uniforme. Me acordé de Julia el día que me prestó sus colores cuando yo olvidé los míos, dijo en voz muy bajita. Al día siguiente, durante el recreo, Elena vio algo hermoso. Julia y Renata estaban sentadas bajo el árbol grande del patio, hablando. No todo se arregló en un segundo, claro que no. Primero una dijo que estaba dolida, la otra admitió que gritó demasiado, luego las dos guardaron silencio y, por último, se dieron un abrazo. Elena observó desde lejos, con una alegría tranquila. Aquella tarde, cuando revisó el frasco, notó que la luz seguía ahí, pero parecía distinta. Como si en lugar de acabarse, hubiera crecido un poquito. Abuelo, la usé y no se terminó, le contó emocionada. Don Tomás asintió. Porque la bondad compartida no resta. Multiplica. Desde entonces Elena comprendió mejor la tarea del frasco. No era para resolverle la vida a nadie, ni para hacer desaparecer de golpe todos los problemas. Era para ofrecer un empujoncito de luz, un recordatorio amable, una ayudita silenciosa para que las personas pudieran mirar mejor con el corazón. Y así comenzaron sus pequeñas misiones. Una mañana se la dio a don Julián, el panadero del pueblo, que llevaba semanas serio porque su horno se había descompuesto varias veces y el trabajo no salía como él quería. Elena entró a la panadería con su mamá y vio a don Julián tan callado que ni siquiera dijo su saludo alegre de siempre. Mientras su mamá pagaba, Elena abrió discretamente el frasco. Una hebra dorada se deslizó hacia la mesa donde don Julián amasaba el pan. Él parpadeó, como si hubiera sentido una caricia de aire tibio. «Qué raro», murmuró. «Acabo de acordarme de mi primer horno, era una cosa viejita y fea, pero con ese empecé todo». Después sonrió un poco. «Bueno, no voy a dejar que este otro me gane». Y por primera vez en varios días, regaló un bolilito extra a Elena. Otra tarde, la usó con doña Clara, una vecina que barría siempre su banqueta con movimientos rápidos y cara de pocos amigos. Muchos niños la evitaban porque pensaban que era enojona. Pero Elena había notado que, aunque hablara serio, doña Clara siempre recogía las macetas caídas cuando había viento y dejaba un plato con agua para los pajaritos. Un día la encontró sentada, cansada, con la espalda recargada en su puerta. Elena se acercó y le ofreció una flor del jardín. Luego dejó salir un rayito del frasco. Doña Clara se llevó la mano al pecho. «Ay, niña, me acordé de mi mamá peinándome en el patio cuando yo era chiquita». Sus ojos se humedecieron apenas. Hace mucho que no pensaba en eso. Desde ese día empezó a saludar más suave y hasta les enseñó a los niños cómo sembrar albahaca en latas limpias. Elena estaba feliz. Cada vez entendía más el poder del frasco. Sin embargo, una mañana descubrió algo que la preocupó. Cuando fue a capturar el amanecer, el frasco no brilló. Lo sostuvo entre las manos, esperó, respiró, observó la franja rosada en el horizonte, pero nada. La luz no entró. El vidrio permaneció transparente y quieto. «¿Qué pasó?», susurró. Intentó de nuevo al día siguiente. Y otra vez, nada. Elena sintió un nudo en la garganta. Corrió con su abuelo. «Se apagó. Ya no guarda amaneceres». Don Tomás examinó el frasco con calma. «No está roto. Pero no funciona». «Tal vez no es el frasco lo que necesita ayuda», respondió él. Elena frunció el ceño. «No entiendo». El abuelo la miró con dulzura. «Cuéntame, Elena. ¿Estos días, has descansado? ¿Has escuchado tu corazón? ¿O has estado tan ocupada queriendo ayudar a todos, que olvidaste cuidar tu propia luz?» Ella bajó la mirada. Y entonces se dio cuenta. Era verdad. En los últimos días se había preocupado tanto por ver quién necesitaba el frasco, quién estaba triste, quién discutía, quién parecía cansado, que ella misma había dejado de disfrutar el amanecer. Ya no se sentaba a contemplarlo. Solo esperaba atrapar la luz rápido y correr. Incluso había comenzado a ponerse nerviosa cuando sentía que alguien no mejoraba enseguida. «Yo solo quería ayudar», dijo, con voz bajita. «Y eso es hermoso», contestó el abuelo.
Pero nadie puede compartirlo si se vacía por dentro. Hasta el amanecer llega despacio. Nunca corre. Nunca grita. Nunca se exige más de lo que puede dar. Elena abrazó el frasco y se quedó pensando. Esa noche no lo puso junto a su cama como siempre. Lo dejó sobre la ventana y se acostó temprano. A la mañana siguiente salió al patio sin intención de capturar nada. Solo fue a mirar el cielo. El aire estaba fresco. Una mariposa blanca pasó entre las bugambilias. A lo lejos, un perro ladró una sola vez y luego todo quedó quieto. Elena cerró los ojos y respiró profundo. Escuchó su corazón. Pensó en su mamá, en su abuelo, en los panes de don Julián, en las amigas reconciliadas, en la flor que le había dado a doña Clara. Pensó también en que estaba bien no poder arreglarlo todo. Cuando abrió los ojos, el sol estaba asomando. Sin que ella hiciera nada, el frasco comenzó a brillar de nuevo. Una luz suave, dorada y viva llenó el vidrio por completo. Elena sonrió tan grande que le brillaron los ojos. Gracias, susurró, aunque no sabía si se lo decía al amanecer, al frasco o al cielo. Pasaron las semanas y llegó al pueblo una noticia triste. El viejo reloj de la plaza se había detenido. Para muchos podría parecer una cosa pequeña, pero en ese pueblo el reloj era importante. Sonaba cada hora, marcaba el inicio del mercado, el regreso de los niños de la escuela, el cierre de la panadería y hasta el momento en que algunos vecinos sacaban sus sillas a la banqueta. Pero, sobre todo, era especial porque había sido construido muchos años atrás por artesanos del mismo pueblo y todos le tenían cariño. Cuando dejó de sonar, la plaza se sintió extrañamente callada. Los adultos comenzaron a discutir. Hay que arreglarlo ya, decía uno. ¿Y con qué dinero? Respondía otro. Siempre esperan a que todo se arruine. Pues tú nunca ayudas. Pues tú solo criticas. Poco a poco, las voces se hicieron más ásperas. Lo que empezó como preocupación terminó en reclamos. Elena, que había ido por listones con su mamá, se quedó mirando desde la fuente. Sentía que aquella plaza hermosa se estaba llenando de nubecitas grises invisibles. Esa tarde fue a ver a su abuelo. Quiero hacer algo, dijo. Entonces piensa primero que necesita de verdad tu pueblo, respondió él. Elena pasó mucho rato observando. No mirando rápido, sino de verdad. Y comprendió algo importante. El problema no era solo el reloj detenido. El problema era que todos estaban tan ocupados culpándose que nadie se sentaba a imaginar una solución juntos. Esa noche tuvo una idea. A la mañana siguiente, después de guardar un amanecer especialmente brillante, fue casa por casa repartiendo pequeños papelitos de colores. En cada uno escribió con su mejor letra. Hoy, al caer la tarde, nos vemos en la plaza. Lleva una silla, una idea y un corazón dispuesto a escuchar. Su mamá la ayudó a repartirlos. Don Julián prometió llevar pan dulce. Doña Clara dijo que llevaría agua de Jamaica. La maestra comentó que quizá los niños podían cantar algo para empezar. Hasta el señor del taller, que casi nunca iba a reuniones, dijo que al menos pasaría a ver. Cuando llegó la tarde, Elena sintió mariposas en el estómago. Temía que nadie apareciera. Pero poco a poco comenzaron a llegar, una familia con banquitos, dos ancianos con sombreros de palma, niños con trenzas desacomodadas y zapatos polvosos, señoras cargando platos tapados con servilletas, jóvenes curiosos, el panadero con una canasta. Doña Clara con sus vasos acomodados, la maestra con una sonrisa suave. La plaza, que horas antes parecía tan tensa, empezó a llenarse de un murmullo distinto. No de reclamos, sino de presencia. Elena llevó el frasco escondido en su canasta. Cuando todos estuvieron reunidos, se subió al borde bajo de la fuente. Le temblaban las manos, pero recordó la voz de su abuelo, la bondad también es valentía. Buenas tardes, dijo. Algunos siguieron hablando. La maestra levantó una mano y el silencio fue llegando poco a poco. Elena respiró hondo. Yo sé que todos estamos tristes porque el reloj de la plaza se detuvo. Y también sé que a veces, cuando algo importante se descompone, nos enojamos y pensamos que nadie hace lo suficiente.
Pero, este reloj no solo marcaba la hora. Nos recordaba que somos un pueblo. Que vivimos juntos. Que compartimos mañanas, tardes y noches. Y yo pensé que quizá, antes de arreglar el reloj por fuera, necesitamos arreglar un poquito lo que se nos atoró por dentro. Nadie dijo nada. Incluso el viento parecía haberse detenido para escucharla. Elena sacó el frasco. Mi abuelo dice que la luz sirve más cuando se comparte. Así que yo quiero compartir una poquita hoy. No para que la plaza se arregle sola, porque las cosas importantes necesitan trabajo de verdad, sino para que recordemos que juntos podemos hacerlo mejor. Destapó el frasco. La luz salió despacio. No como fuegos artificiales, no como un trueno, sino como un resplandor cálido que se extendió alrededor de la fuente, tocando rostros, manos, sillas, canastas y hasta el agua quieta. Los niños abrieron la boca de sorpresa. Algunos adultos se llevaron las manos al pecho. Otros sonrieron sin darse cuenta. Y entonces empezaron a pasar cosas pequeñas y hermosas. Don Julián recordó que conocía a un viejo relojero del pueblo vecino. El señor del taller dijo que él podía revisar las piezas metálicas sin cobrar. La maestra propuso hacer una kermés escolar para reunir lo que faltara. Doña Clara ofreció cuidar la plaza mientras trabajaban. Un joven que sabía dibujar sugirió hacer carteles para invitar a todos. Una señora dijo que su esposo tenía herramientas. Otra comentó que podía cocinar para quienes ayudaran. Pero lo más bonito no fue eso. Lo más bonito fue que, mientras hablaban, se escuchaban. Ya no se interrumpían. Ya no culpaban. Ya no hablaban como si el problema fuera de otros. Lo hablaban como algo de todos. Esa noche, bajo las primeras estrellas, la plaza volvió a sentirse viva. Los niños cantaron una canción sencilla. Los adultos compartieron pan y agua de Jamaica. Algunos se quedaron platicando sentados en círculo. Y Elena, desde un ladito, veía como la luz del frasco se hacía cada vez más suave, como si sonriera. Durante las siguientes semanas, el pueblo entero colaboró. El relojero del pueblo vecino llegó en una camioneta azul llena de cajas. Don Julián y otros vecinos lo ayudaron a subir la escalera. Los niños llevaban mensajes de una casa a otra. La maestra organizó una colecta. Doña Clara regó las plantas de la plaza para que todo luciera bonito el día en que el reloj volviera a funcionar. El señor del taller arregló tornillos y engranes. Hasta quienes casi nunca participaban aparecieron con algo, una brocha, un foco, un costal, un consejo, una mano. Elena observaba todo con asombro. Una tarde, mientras miraba a los adultos trabajar, le preguntó a su abuelo. ¿El frasco hizo todo esto? Don Tomás negó con la cabeza. No, pequeña. El frasco solo les recordó la luz que ya tenían. Elena guardó esas palabras como si fueran una piedrita preciosa. Por fin llegó el día esperado. La plaza estaba limpia, las flores acomodadas, el cielo despejado y los niños vestidos con ropa bonita porque parecía fiesta. Todos miraban hacia arriba. El relojero acomodó la última pieza, limpió sus manos con un pañuelo y asintió. Se hizo silencio. Y entonces. Tan. 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 El reloj volvió a sonar. Un sonido claro, firme, redondo, que llenó la plaza entera. Algunas personas aplaudieron. Otras rieron. Varias se abrazaron. Doña Clara se secó disimuladamente los ojos con la esquina de su delantal. Don Julián levantó su gorra. La maestra abrazó a los niños que brincaban felices. Elena sintió un calorcito en el pecho. No era orgullo, exactamente. Era gratitud. El reloj no solo había vuelto a funcionar. El pueblo entero parecía distinto. Más unido. Más atento. Más despierto por dentro. Aquella noche hubo una pequeña celebración. Colgaron farolitos entre los árboles, compartieron pan dulce y atole, y cada familia llevó algo para cenar juntos en la plaza. Los niños jugaron a perseguir sombras. Los mayores conversaron sin prisa. El reloj sonó de nuevo y nadie se quejó del ruido.
Al contrario. Parecía un corazón diciendo, aquí seguimos. Cuando ya era tarde y casi todos comenzaban a despedirse, Elena sintió el frasco tibio en su bolso. Lo sacó. La luz seguía ahí, pero ahora era distinta a como había sido al principio. Ya no parecía solo luz de amanecer. También parecía guardar risas, abrazos, recuerdos, palabras amables y esfuerzos compartidos. Abuelo, dijo Elena, ¿los amaneceres cambian cuando pasan por las personas? Don Tomás sonrió. Claro. La luz verdadera siempre se transforma cuando toca el amor. Esa noche, antes de dormir, Elena colocó el frasco sobre su ventana. Se quedó mirándolo un rato. Pensó en Julia y Renata, en don Julián, en doña Clara, en la plaza llena de sillas, en el reloj sonando otra vez. Pero también pensó en algo más. Todavía había personas tristes en el mundo. Todavía habría días difíciles. Todavía algunos se enojarían, otros se sentirían solos y otros olvidarían dar las gracias. La luz no evitaría que existieran problemas. Pero quizás sí podía hacer algo muy importante, recordarles que no estaban solos y que siempre se podía volver a empezar. Esa idea la acompañó hasta quedarse dormida. Pasaron los meses. Llegó el tiempo de lluvias. Luego el sol fuerte. Después las tardes doradas en las que el viento movía hojas secas por la calle. Y Elena siguió creciendo, igual que el pueblo. Cada cierto tiempo usaba el frasco, pero ya no dependía de él para todo. Había aprendido que también había luz en otras cosas, en una palabra amable, en escuchar con atención, en compartir sin presumir, en pedir perdón, en tener paciencia, en invitar a alguien a jugar, en ayudar sin esperar recompensa. En sentarse junto a quien está triste aunque uno no sepa exactamente qué decir. Una mañana, al despertar, Elena notó algo inesperado. El frasco estaba vacío. No vacío como cuando se había apagado por descuido. Vacío, pero en paz. Transparente. Sereno. Como si hubiera cumplido una tarea. Elena lo tomó con cuidado y fue con su abuelo. Se quedó sin luz. Don Tomás lo observó y sonrió con ternura. Tal vez porque ya no la necesita guardar aquí. Elena frunció un poquito el ceño. ¿Entonces se acabó? No, pequeña luciérnaga. Solo cambió de lugar. ¿A dónde se fue? El abuelo tocó con un dedo la punta de su nariz. A tus ojos, cuando miras con bondad. Luego tocó sus manos. A tus manos, cuando ayudas. Después tocó suavemente su pecho. Y aquí, donde ahora sabes que cada día puede ser un nuevo comienzo. Elena bajó la vista hacia el frasco vacío. Al principio sintió un poquito de tristeza. Le había tomado cariño. Era su secreto, su compañero, su milagro de vidrio. Pero luego entendió algo que la hizo sonreír. La magia no se había ido. La magia había crecido. Ya no estaba encerrada en un frasco pequeño. Ahora podía estar en todas partes, siempre que alguien decidiera compartirlos en lugar de oscuridad. Esa tarde, Elena lavó el frasco con mucho cuidado y lo dejó sobre una repisa cerca de su cama. Dentro guardó una sola cosa, una nota doblada que decía: no olvides mirar la luz. Con el tiempo, Elena se convirtió en la niña que todos buscaban cuando querían que alguien escuchara sin burlarse, que consolara sin regañar o que ayudara a encontrar una solución sin hacer más grande el problema. No porque fuera perfecta. A veces también se enojaba, también se cansaba, también tenía días en que quería estar sola. Pero había aprendido a detenerse, respirar y dejar entrar un nuevo amanecer al corazón. Y lo más hermoso fue que esa luz empezó a contagiarse. Julia y Renata, que una vez dejaron de hablarse por un dibujo roto, crecieron siendo amigas muy unidas y aprendieron a resolver sus diferencias con respeto. Don Julián volvió a reír a carcajadas en su panadería y cada vez que un niño entraba triste, le regalaba una concha pequeña para endulzar el pensamiento. Doña Clara dejó de parecer tan dura, y aunque seguía barriendo con energía, ahora también enseñaba a los niños a cuidar las plantas y les contaba historias de cuando era pequeña. La maestra comenzó una costumbre nueva en el salón. Antes de empezar clases,
Cada niño debía decir una cosa buena de alguien más. Y en la plaza, junto al reloj arreglado, colocaron una frase pintada en un azulejo. Un pueblo también se construye con bondad. Nadie sabía exactamente de dónde había salido esa frase. Algunos decían que la escribió la maestra. Otros, que la propuso el relojero. Algunos niños juraban que la encontraron ya puesta una mañana. Elena solo sonreía cuando la veía. A veces, muy temprano, seguía levantándose para mirar el amanecer. Ya no llevaba el frasco, pero sí la misma emoción de siempre. Se sentaba en la banquita, abrazaba sus rodillas y observaba el cielo abrirse como un cuento nuevo. Entonces pensaba en todas las personas que, sin darse cuenta, también guardaban amaneceres, las mamás que preparaban desayuno con cariño, los abuelos que contaban historias, los amigos que compartían, los vecinos que ayudaban, los maestros pacientes. Los niños que pedían perdón, quienes daban gracias, quienes ofrecían una sonrisa a tiempo. Una mañana especialmente luminosa, Elena escuchó pasos suaves detrás de ella. Era su mamá, todavía con el cabello recogido a medias y una taza humeante entre las manos. «Aquí estás, mi niña de las mañanas», dijo sentándose a su lado. Le ofreció la taza de leche con canela. Elena la tomó y ambas se quedaron mirando el horizonte. Después de un rato, su mamá preguntó: «¿Qué ves cuando miras el amanecer?» Elena sonrió. «Veo una oportunidad». «¿De qué?» Elena miró cómo el sol subía poquito a poquito detrás de los cerros, pintando de oro las ventanas del pueblo. De volver a ser amables. De volver a intentar. De arreglar lo que ayer no salió bien. De mirar mejor. De querer bonito. Su mamá la abrazó fuerte, con ese abrazo que parece casa. Y en ese instante, aunque no había frasco en sus manos, Elena sintió claramente una luz tibia en el corazón. No venía del cielo solamente. Venía también de todo lo que había aprendido. Ya el día en que entendió que ayudar no siempre es hacer grandes cosas, sino muchas pequeñas con amor. Del día en que descubrió que la prisa apaga y la calma enciende. Del día en que comprendió que escuchar puede ser una forma de abrazar. Ya el día en que vio que un pueblo entero podía cambiar no por un milagro ruidoso, sino por muchas voluntades unidas. Y mientras el amanecer terminaba de nacer, Elena pensó que quizá ese era el secreto más importante de todos: la luz siempre vuelve, pero hay que estar dispuestos a recibirla, y a compartirla. Desde entonces, en aquel pueblito de techos rojos y caminos de piedra, la gente comenzó a vivir un poco diferente. No se volvieron perfectos. Claro que no, a veces seguían teniendo desacuerdos, días pesados o momentos de tristeza. Pero algo había cambiado para siempre, ahora sabían detenerse antes de endurecer el corazón. Sabían pedir perdón más pronto. Sabían ayudarse sin tanta espera. Sabían que incluso en los días nublados, el amanecer seguía existiendo detrás de las nubes. Y cuando algún niño preguntaba por qué el reloj de la plaza sonaba tan alegre, o por qué doña Clara ya no parecía tan seria, o por qué en la panadería de don Julián siempre se sentía tan bonito entrar, los mayores sonreían y respondían cosas distintas. Porque aquí aprendimos a escucharnos. Porque la bondad se pega. Porque alguien nos recordó la luz. Elena nunca contó todo el secreto del frasco. No porque quisiera guardarlo por egoísmo, sino porque entendió que ciertos milagros florecen mejor cuando cada quien los descubre a su manera. A veces bastaba con regalar una sonrisa. Otras, con quedarse junto a alguien en silencio. A veces con una palabra. A veces con un gesto. A veces con una invitación a la plaza. Y otras, simplemente, con mirar el amanecer y dejar que el corazón recordara. Muchos años después, cuando Elena ya era mayor, algunos niños del pueblo seguían despertándose temprano para ver salir el sol. Se sentaban en sus patios, en las azoteas o en las banquetas con una cobija sobre los hombros, y aunque no todos lo sabían, repetían una costumbre nacida de una niña que una vez guardó amaneceres. Algunos de esos niños, con el tiempo, se volvieron personas especialmente amables. Uno aprendió a reparar juguetes rotos para regalarlos. Otra hacía dibujos para alegrar a los enfermos. Otro tocaba la guitarra en la plaza los domingos para acompañar a los abuelitos que salían a caminar.
Una niña pequeña comenzó a dejar florecitas en las puertas de quienes vivían solos. Y cada una de esas cosas era, de alguna manera, una chispa de aquel antiguo resplandor. Porque la verdadera magia nunca fue el frasco. La verdadera magia fue entender que la luz del amanecer también puede vivir en las personas. Y que cuando alguien decide compartirla, el mundo, aunque sea un poquito, se vuelve más claro. Por eso, si alguna vez despiertas temprano y ves como el cielo empieza a pintarse de oro, de rosa o de durazno, quédate un momento en silencio. Respira. Mira bien. Tal vez no encuentres un frasco sobre tu mesa. Tal vez no veas ninguna chispa girando en el aire. Pero si escuchas con atención, quizás sientas algo suave y bonito dentro del pecho, como una voz pequeña que dice: hoy puedes volver a empezar. Y si ese día eliges hablar con amabilidad, ayudar a alguien, escuchar de verdad, compartir, perdonar o sonreír cuando más hace falta, entonces habrás hecho exactamente lo mismo que hizo Elena. Habrás guardado un amanecer. Y lo habrás regalado al mundo. Si este cuento tocó tu corazón y te regaló una sonrisa, te invito a ser parte de este rinconcito mágico. Suscríbete a Patti Cuentos Mágicos y acompáñame en más historias llenas de amor, valores y enseñanzas bonitas. Y antes de irte, regálame un like y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad me escuchas. Me encantará leerte y saludarte en el próximo cuento. Gracias por estar aquí, nos vemos en el siguiente cuento.